Bueno, como les decía, voy a empezar a hacer una serie de videos para las personas que sienten realmente la mediunidad en sus vidas y que no saben cómo afrontarla o cómo vivirla. En particular, voy a contar algunas experiencias desde niña, cómo yo empecé a experimentar la mediunidad, ¿sí? Bueno, desde muy pequeña fui criada como una niña en un ambiente religioso, por lo tanto siempre se me inculcó desde muy pequeñita el tema de que existe un Dios y existe un diablo, ¿no? Que existe el bien y que existe el mal. Y eso a mí me condicionaba mucho porque el ver cosas que supuestamente nadie veía era como para mi familia un tabú, y también decirlo era sinónimo de castigo, ¿no? De decirme que yo estaba loca o que realmente estaba viendo demonios o cosas que ellos en realidad no creían en sí. Entre paréntesis, eso es muy común a veces en el ambiente religioso, ¿no? Porque muchas personas creen en Dios y practican una religión en particular, pero no terminan creyendo la parte espiritual que nos rodea a todo ser humano. Bueno, saliendo del paréntesis, desde muy pequeña empecé a tener sueños premonitorios, donde cada cosa que yo soñaba luego sucedía en la realidad, ¿sí? Como situaciones X, por ejemplo, soñar de que, no sé, un pariente iba a tener un accidente o un pariente iba a enfermar y luego sucedía. El tema de la muerte en particular, desde muy pequeña también la sentí en carne propia. Por ejemplo, cuando murió uno de mis abuelos, que era muy apegado a mí, yo lo sentí unas horas antes de enterarme, ¿sí? Es como que en el momento exacto donde él estaba partiendo, yo lo estaba sintiendo, ¿sí? Como una sensación de mucha tristeza y de no poder medirla, ¿no? Esto de tener la sensibilidad a flor de piel. Luego tuve mucho tiempo conexión con una mujer que estaba en mi casa de pequeña. Era una aparición, era una mujer que pasaba todas las noches desde la cocina al baño. Era una mujer muy coqueta. Hasta el día de hoy yo no supe bien quién era. Puedo intuir más o menos quién puede llegar a ser, pero nunca supe su verdadera identidad. Ella no me asustaba, solamente estaba ahí. Era como, también podría haber sido como una memoria, ¿no? Una memoria energética del lugar, pero sabiendo el origen de la casa donde yo vivía, era imposible que hubiera una mujer. ¿Por qué? Porque esa casa fue creada por mis padres, o sea que no vivía otra mujer antes, ¿sí? Así que yo, como tenía la mediunidad muy abierta, la veía pasar todas las noches. Luego, con el tiempo, empecé a tener distintos ataques. Por ejemplo, cuando me quedaba sola en mi casa, sentía que me empujaban, que me susurraban y se iban, o que me llamaban por el nombre, ¿sí? Por mi nombre, con la voz de mi mamá, y no era mi mamá porque yo estaba sola. Tuve mucho tiempo sonambulismo, ¿sí? Generalmente los niños que tienen sonambulismo, no digo que todos, pero la gran mayoría tienen esta capacidad de mediunidad, ¿sí? Que bueno, que mi mamá no sabía cómo medirla porque yo me levantaba y prendía todas las luces de la casa. Siempre tuve muchos escalofríos, ¿sí? Por mucho tiempo sufrí de escalofríos, ¿sí? A medida que se acercaba la noche, ¿sí? Como si estas presencias oscuras yo las sentía en mi piel, ¿sí? También
tenía esto de saber lo que pensaban algunos adultos, ¿sí? Es como la información que llega a un canalizador y a lo primero uno no sabe de dónde viene. Obviamente cuando yo era chica no sabía de dónde venía, pero yo escuchaba los pensamientos de algunos adultos que iban a mi casa. Bueno, para que no se haga tan largo, estas son algunas experiencias que tuve y son como algunos síntomas también de mediunidad a temprana edad. Espero que les sirva a los que los escuchen y a medida que pasen los días voy a ir contando distintas experiencias para que los que somos medium no nos sintamos tan solos, que en realidad es algo natural en los humanos, pero que se nos ha tachado de locos o de gente que no es normal, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva a quien vea este video.